Esta historia no me pertenece. Créditos a El hombre que camina. El abismo 115 de fanficción. Capítulo 27. Pasó un mes y Six se deslizó en silencio por los callejones, en busca del próximo objetivo. Las noticias lo cubrieron e hicieron todo lo posible para encontrarlo o tratar de obtener la última primicia sobre sus acciones. Arrastró un cuerpo inconsciente al contenedor de basura antes de arrojarlo adentro, cerrando la tapa de metal en sus piernas y rompiéndolas en el proceso. Al alejarse, se escondió en las sombras cuando escuchó hablar a un par de vagabundos. ¿Te enteraste de lo que ha estado pasando? Uno de ellos preguntó. No, además de los innumerables asesinatos de la escoria en la ciudad. Otro preguntó. Ja, muy divertido. Quiero decir que supuestamente hay un precio muy alto por ese tipo encapuchado. El primero puso los ojos en blanco. ¿Cuánto cuesta? Preguntó el segundo. Fueron 4 millones el mes pasado. Ahora, sin embargo, escuché que ha subido a 40 millones. Dijo el primero. Eso es suficiente para prepararnos para la vida. El segundo silbó. ¿Al precio de tu vida? De ninguna manera, prefiero ser pobre que mutilado en alguna parte. Además, el tipo no es tan malo si puedes superar toda su conducta amenazante. El primero se encogió de hombros. Six entrecerró los ojos mientras los escuchaba un rato más antes de irse. Parece que alguien había decidido poner precio a su cabeza. Si bien fue un problema, también sirvió un poco a su favor. Quería que vinieran tras él. Simplemente les facilitó llegar al umbral de la muerte. A pesar de que estaban firmando su propia muerte, no podía permitirse el lujo de ser descuidado. Un grupo de escoria podría aprender de los errores del otro. Recorrió la ciudad y finalmente se decidió por una parte más sombría, un lugar donde sabía que residía lo peor de lo peor. Sus ojos se posaron en una casa de empeño y en el solitario empleado que había dentro. Asegurándose de entrar justo antes de cerrar, cerró la puerta y miró a su alrededor con cuidado. El hombre detrás del mostrador lo miró por medio segundo antes de volver a su televisor en miniatura, viéndolo con aburrimiento. Un bostezo escapó de sus labios mientras tomaba una botella de cerveza y la abría, tomando un sorbo poco después. Six solo miró a su alrededor antes de caminar hacia el mostrador y mirar al hombre. ¿Qué? Preguntó groseramente. Necesito una plataforma de comunicaciones móviles Mistral. 6 respondió. ¿Qué tipo? Preguntó el hombre. Del tipo que obtiene frecuencias encriptadas. 6 respondió. No soy una tienda de electrónica, ¿sabes? ¿Crees que tengo esa mierda por aquí? Preguntó el hombre. Six lo miró antes de mirar a su alrededor y sacar un fajo de gravamen, arrojándolo sobre el mostrador. El hombre lo inspeccionó y fue a la parte de atrás, sacando una llave de un contenedor de metal. Lo abrió y sacó una bolsa de lona, gruñendo cuando la dejó sobre el mostrador y abrió la cremallera, revelando un aparato de radio bastante grande. Six lo escuchó explicar cómo funciona, aunque ya sabía usar una radio. Estaba más interesado en las frecuencias para ser honesto. Después de una larga explicación, tomó la bolsa y la cerró antes de caminar hacia la puerta. ¿Estás interesado en otras cosas? Preguntó el dueño. No. 6 respondió con calma, sin dejar de caminar. Lo tengo todo, hombre. Pistolas, polvo, cuchillos, películas de todo tipo. Lo que sea. ¿Qué tipo de torcedura tienes? ¿Algo blando o duro? Lo tengo todo. Incluso incluiré algunas películas en eso. Son realmente realistas en términos de violencia. Casi como si las muertes fueran reales. El hombre dijo. Six se detuvo y apretó el puño debajo de la capa. ¿Eso te llamó la atención? Ven a la parte de atrás y te mostraré mi colección. También hay audiencias más jóvenes allí. El mayor tiene 8 o 9 años, más o menos. Una mierda realmente enfermiza. El hombre continuó. Six entrecerró los ojos peligrosamente y dejó la bolsa. Sus pasos apenas hicieron ruido cuando se dirigió a la puerta y la cerró con un fuerte clic, volteando el letrero a cerrado antes de darse la vuelta. Vio una oscuridad en los ojos del hombre cuando su sonrisa se hizo más amplia cuando Six se acercó. El hombre rápidamente y con entusiasmo corrió hacia atrás mientras Six se detuvo y agarró un bate de béisbol de metal de uno de los estantes, escondiéndolo debajo de su capa. Caminó por la parte de atrás y siguió al hombre hasta un área del sótano. El hombre abrió una puerta de metal y lo siguió adentro antes de cerrarla, dejando la habitación en la oscuridad. Los ojos de Six se agrandaron y sus pupilas se contrajeron considerablemente cuando vio la habitación. Era un sótano sucio con una cama ensangrentada y cadenas por todas partes.
Las paredes estaban insonorizadas y vio una cámara en la esquina, mientras que una mesa grande con una sierra circular estaba en la esquina. Había un estante con innumerables películas y vio que el hombre clasificaba cuidadosamente cada caja. Six simplemente sacó el bate en silencio y lo levantó mientras el hombre se ponía de pie después de encontrar la película correcta. Este es probablemente mi favorito de todos, no pudo terminar cuando se dio la vuelta y fue golpeado en la cabeza con el bate, cayendo al suelo con un fuerte golpe. Six dejó caer el bate y resonó con fuerza en toda la habitación mientras agarraba al hombre por los pies y lo golpeaba contra la mesa con la sierra. Sujetó sus brazos primero y luego sus pies mientras su área privada miraba hacia la sierra. Una vez hecho esto, se acercó a la cámara y la encendió, mirando las imágenes antes de apretarlas lentamente. Se escuchó un crujido cuando vio en video a las innumerables personas torturadas y asesinadas. Después de unos minutos más, aplastó la cámara y la pisoteó antes de ir al televisor y patearlo. Se rompió como el cristal y pisoteó la mayoría de las películas antes de volver sus ojos hacia el hombre, golpeando sus costillas con el puño y despertándolo sobresaltado. ¿Qué diablos, hombre? Pensé que éramos geniales. Él gritó. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Preguntó Six. ¿Por qué te preocupa? Preguntó el hombre. Six no dijo nada antes de sacar su cuchillo y apuñalarlo en el ojo, retorciéndolo antes de sacarlo de la cuenca. Ignoró el grito de agonía. O me lo dices, o te desarmo. Pieza por pieza, como has hecho con otros. Six inclinó la cabeza, apartando el globo ocular mutilado como un pedazo de basura. El hombre lo miró con odio y luego se quedó en blanco de terror cuando Six encendió la sierra, empujándolo más y más cerca hasta que comenzó a hablar. El hombre sollozó de miedo y comenzó a balbucear toda la información que sabía. Mocos y lágrimas resbalaron por su rostro mientras pasó la siguiente hora y media contándole información a Six, suplicando patéticamente por su vida. Afirmando que sería una mejor persona si lo dejaran ir. Six lo miró con frialdad antes de empujarlo hacia la sierra. La sangre y las vísceras brotaron como un geyser, rociando las paredes, el suelo y el techo mientras la sierra atravesaba fácilmente los genitales del hombre. Se arqueó tratando de evitar más agonía. Una mano grande lo golpeó contra la sierra y fue cortado lentamente por la mitad. La sangre, los fluidos corporales, los órganos e incluso los huesos se unieron mientras Six continuaba cortando al dueño de la casa de empeño por la mitad. Los gritos cesaron y los gorgoteos húmedos fueron reemplazados antes de que la escoria se callara. Six continuó hasta que la sierra finalmente atravesó la parte superior de su cabeza y el cuerpo se partió en dos. El viscoso líquido carmesí goteó de la mesa y una pila humeante de órganos se aplastó sobre ella. Observó el cadáver mutilado por un segundo antes de girar la cabeza, vio otra habitación y notó la bañera en la parte de atrás. Su capa estaba cubierta de sangre y suspiró un poco antes de abrir el agua y dejar su bolsa. Se limpió la capa y observó cómo el agua se volvía carmesí y se arremolinaba por el desagüe. El agua roja salpicó y dejó correr sus pensamientos por un rato. Sus ojos estaban fijos en la actividad del agua, trazando un paralelo entre dos cosas diferentes. A menudo se preguntaba cuánto tiempo pasaría hasta que el tsunami de sangre inundara la ciudad, eventualmente arrojándolo a un interminable torbellino de muerte. Pasaron varios días y quedó claro que ahora la gente era cautelosa. El violento asesinato del dueño de la casa de empeño hizo que todos se encogieran en sus casas, la élite lo estaba de todos modos, mientras que las personas sin hogar simplemente permanecieron juntas. Resultó que la radio que la escoria le había vendido apenas funcionaba, pero le había dado suficiente información para apagarse la mitad del tiempo. Aunque se alegró de haber retirado su gravamen del registro del propietario. La noticia lo cubrió y trató de mantener las hazañas del hombre debajo de la alfombra, pero la gente siempre se enteraba de una forma u otra. Un reportero audaz siempre encontraba una manera de obtener la evidencia y la publicaba en línea. Los ciudadanos estaban divididos. La clase baja y las personas sin hogar celebraron que otra persona vil se había ido, pero algunos miembros de la élite exigían justicia. Era más para mantener su estatus y cubrir sus propios pellejos que para llevarlo ante la justicia. Pasó otra semana y un complejo de Whitefan fue encontrado muerto. Cada uno colgado por los pies y colgando de cualquier tipo de elevación más alta. La evidencia de sus crímenes quedó fuera para que las autoridades la encontraran. En el lapso de varias semanas, una morgue entera se llenó hasta el borde de los cuerpos que Six dejó atrás en su sangrienta cruzada.
La gente sabía que la ciudad estaba corrupta y sucia de escoria, pero les molestaba que alguien decidiera fregar la suciedad que estaba adherida a sus cimientos. Les aterrorizaba que la persona realmente tuviera éxito en hacerlo. 6 durmieron en un rincón oscuro de un vagón de tren dentro de una estación de metro abandonada. Se las arregló para encontrarlo después de buscar por un tiempo y le ofreció una apariencia de paz. Nadie entró en el área a menos que fueran algunos adolescentes rebeldes o drogadictos. La superficie estaba demasiado caliente con la forma en que las autoridades patrullaban y preguntaban por él. A pesar de que trabajaron horas extras para tratar de encontrarlo, logró escabullirse. Eso no quiere decir que no se encontró con algunos de ellos y no tuvo más remedio que dejarlos inconscientes. Sabía que había innumerables oficiales corruptos por toda la ciudad, pero lo último que necesitaba era crear otra serie de problemas. Los huesos rotos que los dejaban fuera de servicio por un tiempo era la siguiente mejor opción. No le importaba la opinión del público sobre él, pero tampoco quería que se interpusieran en su camino. Sin embargo, a pesar de todo, no murió ni un solo civil. Algo de lo que solo unas pocas personas parecieron darse cuenta. Durmió durante unas horas antes de despertarse cuando el monitor golpeó su casco con su chasis. Él la miró y se sentó, estirándose un poco antes de recoger su bolso. Ella flotó cerca de él y se mantuvo en el aire antes de desactivar la trampa de granadas que colocó. Cogió la granada y se la puso antes de mirar por la puerta. En la distancia, podía escuchar voces débilmente antes de que se pudieran ver las linternas. El grupo desconocido se acercó y se agachó, activando el camuflaje activo cuando sus linternas rozaron su posición. Sus ojos se entrecerraron cuando los escuchó hablar sobre una recompensa, específicamente la puesta en su cabeza. Esto fue problemático, aunque solo significaba que necesitaba terminar su cacería en la ciudad más rápido. Demasiadas personas podrían quedar atrapadas en el fuego cruzado y se negó a permitir que eso sucediera. Uno de ellos entró en el vagón de tren en el que estaba y se quedó quieto, observando su equipo con interés. Nada delataba su afiliación, pero eso estaba bien, solo tendría que exprimirlo del último. La persona frente a él parecía profesional, pero en el fondo sabía que no lo era. Cuando se alejaron del lugar en el que estaba, envolvió su mano alrededor de su boca y sacó su cuchillo, deslizando la hoja por su cuello. Hundió la hoja en su pecho con la fuerza suficiente para perforar el Kevlar. La punta del cuchillo se hundió en su corazón y dieron un grito silencioso y ahogado mientras lo miraban. Los miró con frialdad antes de dejar que la vida se les escapara de los ojos. El cuerpo se desplomó y lo dejó en silencio antes de salir del carro. Se escondió detrás de la esquina y enfocó su oído. Cada uno se regodeaba en quién sería el que tomaría su cabeza y todo lo que pudo hacer fue entrecerrar los ojos un poco más. Regresó al carro y agarró el cabello del mercenario, sacando su kukri y quitándole la cabeza. La sangre goteó en el suelo y salió del carro. Levantando la mano hacia atrás, arrojó la cabeza hacia adelante y rodó frente al grupo. El primero cayó sobre su trasero y se deslizó hacia atrás cuando reconocieron la cabeza mutilada de su camarada. Su mente se aceleró y rápidamente encontró al individuo de más alto rango, decidiendo dejarlo para el final. Se dieron la vuelta cuando escucharon un ruido metálico y lo vieron sacar el supresor. Apuntó al que estaba en el frente y disparó varias veces. Los fragmentos metaestables atravesaron fácilmente su armadura corporal y penetraron en la carne, provocando un rápido grito de agonía antes de que ocurriera una explosión. La fuerza derribó a los demás y Six no perdió el tiempo disparando al siguiente, observando cómo los fragmentos penetraban en la carne de la desafortunada víctima. Ocurrió otra explosión y los vio desintegrarse, sus células se rompieron y se convirtieron en cenizas. Los otros se recuperaron rápidamente y se cubrieron detrás de lo que pudieron, disparándole y maldiciendo cuando se apartó del camino y se puso a cubierto. Los disparos resonaron por todo el túnel abandonado y metió la mano en el interior de su bolso, agarró una bomba de humo y la arrojó hacia adelante. Una vez que explotó, arrojó una granada y la escuchó detonar, escuchando brevemente el grito de 2 individuos antes de que se desvanecieran en la nada. Corrió a través del humo, deslizándose y sacando su escopeta. Una vez que estuvo a través del humo, lo acercó al más cercano y disparó en su cráneo. Bañó el área en una exhibición de sangre, salpicando todas las paredes y el suelo. Giró a su izquierda y disparó a la pierna de la siguiente persona, un grito de agonía resonó por todo el túnel mientras la sangre brotaba de su pierna mutilada. Fueron silenciados cuando volvió a disparar, su cabeza se convirtió en una niebla de sangre y sangre. La última maldijo y cargó contra él, sacando su cuchillo y apuñalándolo.
Lo bloqueó con su escopeta antes de golpear el cañón contra su estómago. Un jadeo ahogado escapó de sus labios antes de que él la empujara contra la pared. Ella trató de sacar su arma, pero él sacó el kukri y le cortó la mano, cortándole 4 dedos. Un grito apenas escapó de sus labios cuando la mano de Six se cerró alrededor de su garganta y la arrastró por la pared con una mano. ¿Tu razón para estar aquí, cuál fue? Preguntó con calma. Jódete, tú, ella se atragantó. Clavó su cuchillo en su estómago y comenzó a girar lentamente. Su grito fue ignorado hasta que ella le rogó que se detuviera, él solo lo hizo hasta que ella comenzó a hablar. Tienes una recompensa de 40 millones por tu cabeza. Prácticamente todo el mundo en la ciudad lo sabe. Ella sostuvo su herida. Entrecerró los ojos y dejó que sus pensamientos reflexionaran por un minuto. ¿Quién sabe todo? Preguntó. Todos los peces gordos en el poder. Se rumorea que incluso el director de Haven lo sabe. Ella dijo. ¿Qué? Dijo en voz baja. Lo escuché de algunos de los engreídos cazadores y cazadoras rebeldes. Ella dijo. Él solo la miró fijamente antes de apretar un poco su agarre. ¿Quién te contrató? Preguntó. Hicimos esto por nuestra propia voluntad. Deberíamos haber dejado que los demás hicieran el trabajo antes de tomar el crédito. Se detuvo cuando su agarre se hizo más fuerte y él la empujó más arriba en la pared. Sus piernas colgaban y pateaban mientras trataba de soltarse de su agarre. Las patadas en sus piernas comenzaron a disminuir poco a poco y eventualmente cesaron por completo. Él inclinó la cabeza cuando la vida se escapó de sus ojos. El cadáver se derrumbó en el suelo cuando lo dejó caer y echó el pie hacia atrás, enviándolo hacia adelante y aplastándole el cráneo. Más sangre cubrió el área y raspó un poco de materia cerebral de la parte inferior de su pie. Se alejó de la carnicería y entró en el oscuro túnel en silencio. Casi todos en la ciudad sabían sobre la recompensa, por lo que sin duda querían intentar obtenerla. Sin embargo, eso estaba bien, solo significaba que era más fácil deshacerse de la escoria. Si querían su cabeza, entonces podrían venir a buscarla. El infierno estaría lleno de sus almas muy pronto. Todo estaba en un silencio sepulcral en la ciudad. Se estableció un toque de queda y las autoridades patrullaron las calles en grupos de 10, pensando que era más seguro de esta manera. El recuento de cuerpos de Six se disparó a cientos ahora y las pandillas más débiles sabían que no debían tratar de capturarlo. Vieron las consecuencias de una de las masacres de Six y fueron lo suficientemente inteligentes como para no intentar la misma acción. En este momento, el consejo lo vio como el diablo e hizo todo lo posible para que lo sacaran del cuadro. Six había decidido dejar que el calor se apagara un poco mientras escuchaba la lluvia. Eligió acostarse en una de las partes más áridas de la ciudad y descansó un poco. Todo lo que hizo fue planear su próximo movimiento y dejar que sus pensamientos funcionaran un poco. Ya mató a un par de redes de traficantes, saboteó varios laboratorios de drogas y rescató a un par de personas desaparecidas de ser torturadas hasta la muerte. Los criminales corrían asustados ahora, con la excepción de los más endurecidos. A través de las innumerables víctimas de Uitefam, pronto descubrió que Taurus estaba en algún lugar de la ciudad. Tendría que encontrarlo y reunir toda la información que pudiera sobre el terrorista antes de matarlo. La cantidad de investigación que hizo sobre los faunos era algo a lo que estaba acostumbrado. Ir a ciegas y subestimar causaría complicaciones y conduciría a errores, algo que no podía permitirse en este momento. El monitor había decidido entrar en las noticias y mantenerlo informado de todo. Le pediría que rastreara a quien quiera que haya puesto la recompensa por su cabeza, pero primero necesitaba encontrar a la persona que estaba conectada. Mientras tanto, trabajaría en el desmantelamiento de los principales sindicatos del crimen que hubiera mientras erradicaba el colmillo blanco restante. Se estaban rompiendo lentamente, poco a poco. Cada complejo que logró averiguar lo llevó al siguiente. Cuando se dieron cuenta de que él estaba allí, nada más que puro terror llenó sus corazones y mentes. Bien. Quería que tuvieran miedo de él. Simplemente hizo que eliminarlos fuera más fácil, ya que eran propensos a cometer más errores tontos. Cada vez que tomaban una mala decisión, era otra oportunidad que él aprovechaba. Sabía que se estaban erosionando lentamente y se estaban volviendo más descuidados, más desesperados de lo que realmente eran. Los innumerables faunos vieron una muerte violenta si se unían al colmillo blanco, y la mayoría no quería eso. Reclamador, debo informarte que tus acciones han provocado un aumento en la actividad de los Grimm. Ella dijo. Esperaba que esto sucediera.
El Grim se dio un festín con la emoción negativa y les estaba dando un buffet para disfrutar al máximo. Habrá que abordarlo más temprano que tarde. Ella sugirió. Lo sé, por eso quiero terminar con esto. Él dijo. ¿Qué planeas hacer? Ella preguntó. Erradica el colmillo blanco y averigua quién me dio esta recompensa, luego sácalo de la escena. Se puso de pie y caminó hacia el área abandonada. La lluvia golpeaba contra su cuerpo y se estaba relajando en cierto sentido. ¿Y qué? Ella preguntó. Manejar el Grim y poner las instalaciones en funcionamiento. No me arriesgaré a que los civiles sean puestos en peligro debido a la recompensa por mi cabeza. Él dijo. Qué noble de tu parte. Ella comentó. Qué irónico de su parte decir eso, aunque se sentía extraño de alguna manera. Mientras caminaba bajo la lluvia, se detuvo por un momento y escuchó atentamente a su entorno. Había una sensación de inquietud enconándose dentro de sus entrañas y su mirada se endureció un poco antes de sacar su DMR. Sus piernas se separaron un poco y sus dedos se cerraron alrededor del rifle con calma. Todo estaba tranquilo, a excepción de la lluvia, y tenso. Aunque no vio nada, sus instintos gritaron que algo lo estaba mirando. El silencio pareció prolongarse durante unos minutos antes de que 3 personas salieran de su escondite. Rápidamente se dio la vuelta y entrecerró los ojos, disparando a 2 de ellos rápidamente. Ambos proyectiles impactaron en sus cráneos y cayeron al suelo mientras el tercero intentaba patearlo. A medida que se acercaban, rápidamente se movió a su derecha y agarró su pierna. Vio sus ojos agrandarse antes de usar su impulso para hacerlos girar. Su cara impactó contra el suelo y salpicó sangre y materia cerebral por todas partes. 6 los balanceó sobre su hombro y los estrelló contra el suelo una vez más, escuchando varios huesos romperse violentamente e incluso más sangre pintando el concreto. La lluvia se mezcló con la sangre y arrastró el cuerpo a su alrededor antes de arrojar el cadáver roto. Escuchó la clara charla de la radio y se acercó a uno de los cuerpos, inclinándose para escuchar. ¿Ya terminaron? La tormenta se está levantando y no quiero estar aquí por más tiempo. Date prisa. La persona del otro lado exclamó. Todo lo que hizo fue aplastar la radio en su mano y dejar que los pedazos destrozados cayeran al suelo. Guardó su DMR y agarró los otros 2 cadáveres por el cuello y los arrastró fuera de la vista, arrojándolos a un rincón oscuro antes de continuar hacia adelante. Probablemente había más de ellos, pero eso no lo detuvo en lo más mínimo. Esperó varios minutos antes de escuchar los ladridos de órdenes en la radio. Pasó media hora y vio 2 camionetas negras estacionarse con cuidado y los ocupantes salieron de ellas. 8 individuos armados se juntaron y se dividieron en grupos de 2, buscando a sus compañeros desaparecidos. Su lugar de un edificio abandonado lo envolvió en las sombras y se alejó silenciosamente de la ventana después de observarlos. El primer par entró en el edificio en el que se encontraba y miraba constantemente a su alrededor. Estaba casi completamente oscuro y adentro y tenían que encender sus linternas, apuntándolas alrededor de vez en cuando para iluminar el área. Las tablas del suelo crujían a cada paso y la lluvia de fuera no ayudaba en lo más mínimo al ambiente. Estaba oscuro y sombrío, y la clara sensación de pavor llenó sus corazones. Ambos miraron a su alrededor con cautela antes de avanzar cuando algo cayó. Sus armas apuntaron al lugar y sus dedos fueron lentamente al gatillo antes de bajar sus armas cuando vieron a un perro sarnoso emerger de su esquina. Su pelaje faltaba en varios lugares y los huesos eran visibles a través de su piel. Es solo un perro. El primero suspiró, antes de dar un paso hacia él y comenzar a agitar su mano. Fue hacia la esquina e intentó apartarlo. Déjalo, tenemos más de qué preocuparnos que un perro callejero moribundo. Dijo el segundo, sin notar que el aire se movía un poco a su alrededor. Aún así, sal de aquí, maldito perro. Dijo el primero. Después de unos segundos más, logró asustar al perro y se sintió un poco orgulloso. Cuando se dio la vuelta, notó que el pasillo estaba repentinamente vacío para su compañero. Fue como si desapareciera, haciéndolo sentir el temor una vez más. Está bien, muy divertido. Tratando de asustarme. Bueno, lo lograste, ahora vamos. El hombre se rió al principio. Cuando no se escuchó nada durante unos minutos, su actitud comenzó a empeorar y comenzó a sentirse extraño por alguna razón. Su ritmo se aceleró un poco mientras buscaba rápidamente en cada habitación abandonada. En la última habitación, vio a su compañero fuertemente atado. Le metieron un trapo sucio en la boca y trató de zafarse de las cuerdas.
6 observó cómo el hombre intentaba cortar las cuerdas y silenciosamente sacó su cuchillo, lo volteó en un agarre inverso y se acercó a él en silencio. Su mano fue a la boca del hombre y la cubrió, antes de hundir la hoja en un lado de su cuello. Six levantó al hombre en el aire antes de torcer la hoja y rasgarla hacia adelante. La sangre salpicó el suelo polvoriento y dejó que el cadáver se desmoronara. Su atención se dirigió al segundo hombre en el suelo y levantó el pie. Six ignoró los gritos ahogados, se golpeó la cara con el pie y la aplastó, salpicando sangre por todo el suelo. Se quitó parte de la materia cerebral de la planta de su pie antes de salir rápidamente de la habitación. El líquido carmesí se acumuló lentamente alrededor de los cuerpos y el perro de antes regresó, olfateando uno de ellos antes de hundir sus colmillos en la carne. El sonido de rasgar se escuchó débilmente mientras llenaba su estómago con algún tipo de sustento. El cielo estaba completamente negro mientras la lluvia continuaba y el viento arreciaba un poco. Un trueno retumbó en la distancia y un relámpago cayó cerca mientras se agachaba en el borde de un edificio. Su mirada era inquebrantable mientras miraba a la gente de abajo. Se quitó la capa y la dobló cuidadosamente antes de colocar su bolso encima para que el viento no se la llevara. Buscando dentro de la bolsa, agarró algunas bombas de humo y las colocó sobre él antes de agarrar un fragmento de polvo de fuego y hielo. Observó cómo comenzaron a dispersarse un poco y se deslizaron silenciosamente por el área. Dirigiéndose hacia uno de sus vehículos, se arrastró y colocó el fragmento de polvo de fuego debajo. Cortando con cuidado un poco, esparció un rastro alrededor antes de pasar al siguiente, abriendo el capó y congelando el motor. El aceite del motor comenzó a espesarse. Activó su camuflaje y golpeó el capó sobre el resto del cristal, congelando también la batería. El hielo que tenía se guardaba en un recipiente especial para evitar congelar sus artículos. Tal como esperaba, los demás miraron en su dirección y comenzaron a caminar hacia el sonido. Todo lo que hizo fue subir rápidamente a su bolso y buscarlo una vez más, sacando un cuchillo para lanzar fuego. Una vez que varios de ellos rodearon el primer vehículo, arrojó el cuchillo al rastro de Dust. El fuego se encendió y se acercó rápidamente al vehículo, algunos de ellos lograron zambullirse fuera del camino cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, mientras que otros no tuvieron tanta suerte. El área se iluminó cuando la camioneta explotó y lanzó partes de ella por los aires. 2 de ellos murieron en la explosión inicial cuando innumerables cantidades de metralla atravesaron sus cuerpos. Los demás fueron arrojados y tosieron con fuerza antes de ponerse de pie. Six sacó el supresor y lo apuntó, disparándolo y observando cómo los fragmentos impactaban en el primero. Su cuerpo se sacudió por un segundo antes de explotar repentinamente. No perdió el tiempo y disparó al siguiente, viendo cómo su cuerpo también se desintegraba. El resto tuvo la mente correcta de ponerse a cubierto detrás del otro vehículo y tratar de averiguar dónde estaba. Uno de ellos cometió el error de mirar demasiado lejos y disparó el supresor una vez más. Los fragmentos se curvaron alrededor de la esquina del vehículo y los golpearon en la cabeza. Su cuerpo cayó y levantó un poco de agua en un charco antes de que lo sacaran del camino. Sacó el DMR y miró a través de la mira, manteniendo un ojo atento al más mínimo movimiento. Hubo silencio durante unos minutos mientras la lluvia continuaba azotándolos sin piedad. Esperó pacientemente a que uno de ellos hiciera un movimiento y vio que arrojaban una granada de humo. El área estaba cubierta por una nube gris y activó el camuflaje antes de dirigirse a una mejor posición. Corrió hacia adelante y saltó al edificio a su lado, usando el borde como trampolín. Rodando hacia adelante, los vio salir de su posición y miró cuidadosamente a su alrededor. Un ruido lo hizo mirar más de cerca para ver a los 3 restantes en el SUV y al conductor tratando desesperadamente de encenderlo. Apuntó hacia adelante y disparó un solo tiro, observando cómo la bala atravesaba la ventana. El conductor se sacudió hacia un lado y la sangre salpicó la del pasajero antes de que bajara rápidamente por el edificio. Corrió hacia el vehículo y uno de ellos lo vio, abrió la ventana y le disparó. Sus ojos se abrieron cuando sus escudos se levantaron pero no lo detuvieron. Se deslizaron hacia el otro lado mientras él golpeaba la puerta. La cantidad de fuerza que puso en eso logró golpearlos contra la otra puerta. La puerta estaba cerrada con llave, pero eso no lo detuvo en lo más mínimo. Todo lo que hizo fue agarrarlo y arrancar la puerta antes de dejarla caer. Mientras la persona aún estaba aturdida, agarró su pierna y la golpeó contra el suelo antes de levantar la puerta. Levantaron la mano y suplicaron por su vida antes de que él les golpeara la garganta con el borde. La sangre salió disparada de las cuencas de sus ojos y oídos y luego salpicó contra el suelo.
Su cabeza giró cuando el último le disparó y golpeó la parte posterior de su cabeza. Sus escudos se encendieron mientras continuaban disparándole y quedaron en blanco por el miedo cuando no hizo nada para detenerlo. Simplemente caminó hacia ellos y los arrancó del vehículo, arrojándolos al suelo antes de acabar con su vida con un simple pisotón. Todo estaba en silencio y el viento amainó al igual que la lluvia. El único ruido eran las gotas del cielo al impactar contra el suelo y los autos. Buscó en el auto y finalmente encontró una tableta, y el monitor le dio acceso a ella. Un pequeño ceño adornó su rostro cuando vio un archivo y lo abrió, viendo la vaga cantidad de información que tenían sobre él. Miró a su alrededor antes de volver a su bolso y capa y sentarse en el techo. Se reprodujeron algunas grabaciones, informando lo que harían con el dinero después de capturarlo o matarlo. También encontró más información sobre redes de traficantes, laboratorios de drogas e incluso algunas bases de Witefang. Una mina de oro de información en sus ojos y acercó la tableta al monitor. Necesito que hagas esto imposible de rastrear. Él dijo. Déjamelo a mí. Ella pitó. Su pequeño chasis hizo clic y vio que algunos cables se extendían fuera de él, clavándose cuidadosamente en el sistema electrónico con cuidadosa precisión y flotando en su lugar durante un minuto. Con el mismo cuidado con que se las puso, las sacó y lo miró antes de asentir de arriba a abajo. ¿Crees que puedes rastrear quién puso esta recompensa por mí? Preguntó. Tomará 1 o 2 minutos. Ella dijo. Tenemos tiempo. Comentó. La tecnología de esta instalación es bastante primitiva. Mientras que la tuya es algo primitiva, está muy por encima de la de ellos. Ella comentó. Me halaga. Dijo uniformemente. Lo digo en serio, reclamador. Uno pensaría que después de varios miles de años, la humanidad en esta instalación estaría alcanzando las estrellas, pero no lo han hecho. Ella dijo. No quería alertar a nadie de su presencia dentro del sistema. Además, se estaba divirtiendo mucho abriéndose camino a través de él. Era simplemente un juego para ella y se encontró con ganas de hacerlo de nuevo. Si tuviera una cara física, frunciría el ceño cuando encontrara algo. Una red de traficantes de niños vendidos a un científico. Los resultados de la prueba ni siquiera estaban obteniendo ningún conocimiento de forma, simplemente se estaban ejecutando por el puro placer de hacerlo. Para satisfacer las mentes retorcidas de los innumerables individuos dentro de la instalación. Ella no era ajena a las pruebas inmorales, ya que ha realizado algunas en varios temas, pero para ella, era necesario para su investigación contra el diluvio. Sin embargo, no pudo realizar las mismas pruebas al ver que ya no tenía sujetos de flúor. Monitor, gritó. Cierto, lo siento. Quedé atrapado en algo. Ella dijo. ¿Tiene que ver con la recompensa u otras cosas similares? Preguntó. Al ver cómo te has dedicado a limpiar la escoria, siento que debería informarte de algo. Ella dijo. Adelante. Él asintió. Lo que escuchó no era algo que quisiera en ese momento. Podía sentir la ira blanca y caliente hirviendo en su sistema y apretó los puños con fuerza cuando ella le mostró las fotos. Sus nudillos chasquearon varias veces cuando el sentimiento de ira pronto se transformó en furia silenciosa, y finalmente se apagó como una vela en una noche tranquila. Trataría con esta persona en otro momento, porque en este momento tenía numerosos objetivos en este momento. Aparte de eso, tengo una pista sobre quién puso la recompensa por tu cabeza. Ella dijo. Él asintió y se puso de pie, recogiendo su capa y colocándosela sobre los hombros antes de tirar la capucha sobre su cabeza. Se sentó y se apoyó contra la pequeña cantidad de cubierta antes de revisar la tableta. Todo lo que hizo fue escuchar la lluvia y recopilar la información mientras el monitor flotaba a su lado, mirando también la pantalla. Ambos estaban decididos a lograr sus objetivos, incluso si eso significaba destrozar a la oposición. Sin importar si era una bruja o un mago inmortal. Mistral nunca olvidaría las hazañas de sus acciones. La sangrienta cruzada contra el crimen que conmocionaría a Remnant hasta la médula y quedaría grabada para siempre en la historia. Sabrían del monstruo que portaba armas de furia silenciosa y la apariencia del segador. Sus acciones fueron amables con algunos y brutales con otros, destrozando a sus enemigos con una eficiencia despiadada mientras se mantiene siempre humilde con los forasteros y menos afortunados. Fue una inspiración para los que salvó, aquellos que habían visto las entrañas oscuras de Remnant y emergieron sobrevivientes a través de su intervención. Aunque todavía no lo sabía, los que ha salvado intentarían seguir sus pasos. En un futuro cercano, surgiría una nueva facción.
respondiendo al silencioso aullido del lobo solitario y permitiéndoles mirar hacia la luna rota y dar uno propio.